Buenas tardes, el día de hoy voy a explicar cómo hice un algoritmo simétrico para encriptar y desencriptar información contenida pues en este Excel. Entonces, básicamente lo primero que hice fue hacer una tabla con los caracteres, aquí en Excel pues los caracteres ANSI y ASCII son similares, entonces pues lo que hice fue esta tabla desde el código 1 hasta el 256, que son pues la cantidad de caracteres que tenemos aquí pues en Windows, y lo que hice fue con esta fórmula que se llama carácter, para que me arrojara cuál era el carácter de cada número. 0 y 256 pues digamos que no tienen, inicia desde 1 a 255. Entonces pues esta es mi tabla como referencia para hacer la encriptación del mensaje. Aquí en esta hoja voy a explicar el paso a paso de lo que se hizo. Básicamente tenemos una cadena de texto que es el que queremos traducir. En este caso puse este ejemplo, hola mundo. Mundo pues va sin tilde en la U, pero la quise poner para explicar más adelante algo sobre esto. Y pues aquí puse entonces cadena, y la clave para encriptar y desencriptar también el mensaje es la palabra Excel. Hola Mundo tiene 11 caracteres. ¿Cómo sabemos los caracteres? Con una función que se llama largo para determinar el número de caracteres. Y de Excel tenemos 5 caracteres también con la misma fórmula. El paso 1 básicamente consiste en separar esos caracteres de la cadena y de la clave para poder hacer la encriptación de nuestro mensaje. Entonces en cadena tenemos lo que se hizo fue con la función extrae cada uno de esos caracteres. Lo que se hizo fue extraer, dejando de manera fija la posición del texto, que es B1, B5, que es la posición inicial de la letra, es la posición número 1 de ese texto, que en este caso sería la H, y el número de caracteres que quería extraer, solamente un carácter. Listo. Entonces esa fórmula lo que hice fue arrastrarla para lograr separar todos mis caracteres. Entonces aquí tenemos ya el texto normal, son 11. La matriz se hace obviamente teniendo en cuenta los caracteres de la cadena de texto que voy a cifrar. Y aquí pues lo que hice fue copiar la clave, ¿no? Entonces se separan los caracteres también con la función extrae. Excel, sabemos que Excel tiene 5 y tenemos una matriz de 11, lo que hacemos es completarla nuevamente con la palabra Excel otra vez. Entonces tenemos Excel, nuevamente Excel, y para terminar otra vez la E mayúscula. En el paso 2 lo que se hizo fue convertir a ASCII. Entonces voy a convertir a ASCII la cadena de texto, entonces con código y cada una de las letras, y así me genera mi código en ASCII para todo, para la cadena de texto y también la clave. En el paso 3 lo que hice fue sumamos los dos códigos para que nos dé un valor y luego pasarlo a poderlo cifrar. Entonces aquí se sumaron, este es el resultado de la suma y me genera pues esta matriz de solamente una fila. Claramente con estos números, si son mayores a 255, no lo voy a poder cifrar correctamente. Entonces lo que se hace en el paso 4 es transformar los valores que son mayores a 255. Por eso había puesto específicamente la U con tilde para poder mostrar este tema. Entonces tenemos 370, pero pues obviamente al encriptar la información pues no existe en mi tabla de caracteres el 300, 256 en adelante pues es inexistente. Entonces lo que vamos a hacer con ellos es lo siguiente. Vamos a poner una fórmula con un si. La condición básicamente es que si el valor que me dio en el paso 3 después de la suma es mayor a 255, lo que voy a hacer es a ese valor le voy a restar 255. Y si no es mayor, lo que va a hacer es dejarme el valor que ya está. Esa fue la fórmula que se hizo. Entonces el único valor que cambió fue este, que daba 370, se le restó 255 y me dio 115.
De esta forma, en el paso 5 ya podría yo cifrarlo. Entonces tenemos aquí el cifrado. La fórmula es carácter y B18, que corresponde al número resultante de la suma de los códigos ASCII, de la clave y de la cadena de texto. Aquí lo que se hizo ya fue pues cifrarlo con mi tabla de carácter. Entonces por ejemplo, este pues queda en blanco, 231 me da esto. Lo que hice aquí fue concatenar esos resultados y este es el texto cifrado, que lo voy a poner en un colorcito verdecito. Ese es mi texto ya cifrado. Y aquí lo que se hizo en el paso 6 fue para desencriptar. Entonces ya, convertir a ASCII el encriptado y la clave. Entonces ya los tenemos acá, que es devolvernos. Entonces tengo mi texto encriptado, que es este. Lo que hice fue ese texto pasarlo a código. Y aquí lo tenemos. Y la clave sigue siendo la misma, que es Excel, que es esta de aquí arriba. Entonces esta es la celda B7 y lo que hicimos aquí fue pasar a código, pues B7, C7 y esta es la clave. Luego de esto hacemos la inversa, que es una resta. Entonces lo que hago es restar estos valores. Entonces vuelve y juega un tema aquí que es, ¿qué pasa si en esta resta me da un valor menor a 0? Me va a generar un error cuando esté desencriptando. Entonces lo que hacemos también es transformar los valores que nos dieron menos de 0. Le sumamos 255, hacemos la inversa de lo que hicimos arriba, que fue restar. Aquí lo que hacemos es sumar. Entonces transformamos esos valores como con un sí. Entonces sí, lo que hago aquí es, si el valor que me dio arriba es menor a 0, lo que voy a hacer es a ese valor sumarle 255. Si no es así, pues lo dejo tal cual como está. Eso fue lo que hicimos aquí. Entonces para el caso del menos 5 nos dio 250. Y aquí lo que hicimos ya, convertirlo, y nos arrojó nuevamente nuestro texto claro, que es mundo, hola mundo, y con la tilde. Y aquí está concatenado y ese es nuestro texto ya descifrado. Esto pues aquí en esta hoja se ve sumamente sencillo, pero ahora cómo aplicamos esto y cómo generamos una función en Excel para poder hacer esto que les mostré, hacerlo acá. Entonces esto pues ya lo había hecho, voy a borrar esto aquí. Y les voy a mostrar cómo se hace. Tengo una información que quiero cifrar, por ejemplo esta tabla con unos valores, digámoslo así, de ventas, cantidades, que solamente quiero que conozca la persona a la que le voy a enviar la información. Puedo enviar esta información por correo electrónico de manera cifrada, le comparto la clave a la otra persona y va a poder revisar esta información. Esta es la información en texto claro. La clave pues la puse muy sencilla, 1, 2, 3, puede ser otro número, no hay lío, podemos poner otro número, pero pues para este caso dejémoslo 1, 2, 3, como está. Entonces vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a abrir nuestro programador visual, ya lo tengo aquí hecho, pero entonces les voy a mostrar cómo fue que se hizo. Lo mismo que hicimos en la hoja 2 es lo que voy a pasar acá, pero lo voy a pasar pues obviamente ya con códigos aquí en Visual para que la fórmula en Excel me quede pues ya hecha. Entonces básicamente lo que hice fue pues generar dos constantes, ¿no? La constante 1 será encriptar, entonces como bit, si pongo 1 en mi función, será para encriptar, y la constante 2 para desencriptar será pues 2, número 2. Ya desarrollando la función pública, digámoslo así, el nombre de mi algoritmo, pues lo nombré algoritmo encriptar y desencriptar. ¿Cómo funciona? Básicamente, primero tengo que poner la clave con tipo de datos string, ¿no? Entonces, pongo la clave, luego pongo la cadena de texto, ¿sí? Y luego pongo cuál es la acción que quiero hacer, si es 1 o 2, si voy a encriptar o voy a desencriptar. Y como variante. Entonces queda de la siguiente manera. Luego vamos a configurar la función. Si pasan, se pasan esos 9 pasos que les decía, los que hicimos aquí, los vamos a pasar
vamos a pasar aquí a Visual. Entonces tenemos, si la clave que me dieron no tiene valores o la cadena no tiene valores, ¿qué pasa después? Entonces me va a arrojar algoritmo fallido. Termina la función, termina. Pero si tenemos valores, bueno, este algoritmo es súper seguro, pues me genera una clave de 256 bits, entonces pues me pareció chévere para hacer el ejercicio. Entonces, si llegan vacías, como les decía, la información de clave y cadena de texto, pues entonces me va a arrojar fallido, ¿sí? Si tenemos información, entonces básicamente lo que tenemos que hacer es que con dim, que es esta función son variables, entonces lo que hago es medir el largo de las dos, ¿no? De la cadena y de la clave. Y lo mido como long. Aquí lo que hace referencia a long es que son tipos de datos muy largos que podemos manejar aquí. Entonces tengo mi variable, mido los largos de la cadena con estas. Largo cadena igual a len, len es similar a long también, entonces me arroja el largo de la cadena. Luego ya, ¿cómo voy bueno, ya tengo la medida hasta aquí, ya tengo la medición. Entonces ya sé cuántos caracteres hay ahí en cada una de las, tanto en el largo de la cadena de texto como en la clave. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear las matrices que vimos allí en la hoja 2. Lo que voy a hacer es también con variables crear una matriz de cadena sin importar el número de caracteres, ¿sí? Con este tipo de dato, long, y vamos a crear la matriz clave también independientemente del número de caracteres. Lo que voy a hacer ahora es redimensionar esa matriz, ¿sí? Entonces lo hacemos con redim, matriz cadena, pues la primera matriz de la cadena de texto, de 1 hasta lo que tenga de largo, digámoslo así, el número de caracteres de esa cadena. En el caso del ejercicio fueron 11 y para la clave fueron 5. Entonces vuelvo y voy a redimensionar la matriz de mi clave. Lo hago desde 1 hasta lo que tiene la cadena. Recordemos que la clave tiene 5, entonces no podría poner clave aquí, sino que tengo que poner 11 con 11. Y pues se repetirán, como vimos, algunos caracteres en forma de bucle, que ahorita les muestro, para que quede completa matriz y cadena para poder hacer esa encriptación o desencriptación. Luego de esto, lo que hacemos es otra variable, ¿sí? Donde vamos a repetir esos caracteres que les decía, ¿sí? En caso de que los caracteres de la cadena sean más, mejor dicho, si los caracteres de la clave son menores a los de la cadena, hay que repetir caracteres, entonces hay que escribir eso aquí. Entonces ahora que hay que repetirlos, lo que hago es aquí una pregunta. Entonces, si el largo de la clave es menor al largo de la cadena, entonces lo que hago es usar esta función que se llama Fortinet y lo que hace es arrancar el ciclo del bucle y de 1 hasta el largo de la cadena. Entonces aquí tenemos, bueno, matriz cadena y igual, esto es ASCII. Entonces me arroja en código ASCII. Mid es lo que llamamos extraer aquí en Visual. Me va a extraer el valor de la cadena en la posición I y un solo carácter. Y lo mismo va a pasar con la clave. Pero entonces con clave hay que hacerlo. Si es menor a los caracteres que tiene la cadena, lo que se hace es también que me lo arroje en ASCII, pero entonces me extrae lo que está aquí, que es la clave, pero entonces debo restarle 1. Manejamos módulo porque necesitamos el residuo
Esto es una clave un poco más, digámoslo, larga y un poquito compleja, porque tenemos que cuadrar para que nos arroje los valores que se repiten de manera correcta, así como lo tenemos acá. Entonces tenemos Excel hasta aquí, hasta el número 5, pero ya para 6, 7, 8 y 9 se repite otra vez Excel y que se repita pues de manera correcta. Nuevamente la E mayúscula, Excel y la E. Bueno, eso es lo que básicamente está aquí, para no extenderme. Listo, entonces, y si no, si efectivamente pues el largo, bueno, si de uno, bueno, si el largo clave pues no es, digamos, si no es este caso, simplemente lo que va a hacer la matriz es convertírmelo a ASCII, tanto la cadena como la clave, y me genera mis dos matrices. Una vez tengo mis dos matrices, aquí lo que se hace es como poner variable auxiliar como variante, como la función. Entonces lo que hacemos es función, lo que hacemos es con nuevamente aquí vamos a explicar el tema, o vamos a dejar aquí claro el tema de lo que se debe hacer cuando se hace encriptación y desencriptación, de acuerdo a la selección. Entonces, si se selecciona 1, como lo pusimos aquí con la constante, lo que va a hacer mi función es lo siguiente. Entonces, si fue encriptar, se usa nuevamente Fortinex, posición I, entonces 1, largo cadena, bueno, hasta lo largo de la cadena, de los caracteres de la cadena. Entonces matriz cadena lo que va a hacer es sumar matriz cadena y matriz clave, pero si es mayor a 255, que esa es la parte aquí de la suma que les explicaba, para que nos dé pues correctamente la encriptación. Aquí lo que hicimos, que fue sumar y restar, ¿no? Entonces aquí lo hicimos. Entonces matriz cadena y matriz clave. Entonces, si es mayor a 255, entonces igual esta función es concatenar, y esta función CHR significa carácter, para que me lo arroje en carácter de una vez. Entonces, matriz cadena I más matriz cadena menos 255. Si este es el caso, que sea mayor a 255, entonces tengo que restarle 255. Si no, simplemente me lo deja como está, el valor que arrojó. Y si la opción fue variante 2, constante 2, que es desencriptar, entonces lo que va a hacer es, si 1, bueno, de 1 a largo cadena, si la posición I, si matriz cadena I menos matriz cadena I para desencriptar es menor a 0, lo que va a hacer es, entonces, matriz cadena menos matriz clave más 255, que fue lo que hicimos ahorita. Y básicamente me lo va a botar con CHR, me lo va a botar de una vez aquí concatenado con esta letrica I, parece una I. Y CHR lo que hace es botarme el carácter, entonces de una vez me lo bota en carácter el resultado de esta operación, sumándole los 255 en el caso de que sea menor a 0. Pero si es un número pues mayor a 0 y no cumple esta condición, entonces básicamente me va a botar el mismo número que ya arrojó, solamente me hace la resta. Y listo, aquí le doy finalizar, entonces cierro mi texto aquí, lo termino y finalmente escribo algoritmo de igual auxiliar. Termino mi función, guardo mi función. Podemos cerrar aquí el visual. Y aquí pues estos fueron los 9 pasos que se hicieron allá. De manera rápida pues los explico. Y ahora pues tengo este mensaje. Entonces tengo aquí una información que quiero enviar. La voy a enviar por correo. Lo que voy a hacer es cifrarla. Entonces voy a usar mi algoritmo. Algoritmo ED. Voy a cifrar primero pues esta celda. Perdón, primero va la clave. Entonces voy a fijar la clave. De una vez la fijamos con F4. Esa es mi clave.
Lo voy a cifrar con esta clave. Lo que voy a hacer es seleccionar lo que quiero cifrar y voy a seleccionar si voy a encriptar o a desencriptar. Entonces voy a encriptar primero. Cierro y ahí está mi fecha, la palabra fecha encriptada. Voy a arrastrar la fórmula y así voy a lograr cifrar toda la información de la tabla. Si cambio la clave, pues la puedo cambiar por 4569 y me va a dar un poco más largo el texto. Entonces dejémoslo así, 469. Ahora voy a desencriptar con esa función que hice. Entonces, algoritmo, encriptar, desencriptar. Entonces, la clave, voy a poner 1, 2, 3, 4, una clave que no corresponde. Ah, perdón, esto va entre paréntesis. 1, 2, 3, 4. A ver. 1, 2, 3, 4. Y voy a poner entonces, voy a desencriptar este y voy a hacerlo con la opción 2. Entonces, al desencriptarlo, lo que hace es arrojarme un mensaje que no corresponde. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque puse la clave que no era. Pero si yo pongo la clave que sí es, que pues es esta, la fijamos con F4, ya puedo desencriptar mi mensaje. Entonces ya lo tengo súper desencriptado. Bueno, aquí me sale fallido porque pues no hay datos. Y voy a arrastrar la fórmula. Y ya tengo mi texto claro. Bueno, lo que nos sale es que está en modo moneda, pero pues eso se puede cambiar. Pero los valores son iguales. Como podemos ver acá, tenemos la fecha comercial 1 al 15, 88.46 para validar algunos. Y pues lo que hago básicamente es poner en formato moneda y ya. Así se hace, digamos que el cifrado. Bueno, lo que hago es copiar los valores y poner el formato. Y así pues podemos cifrar. Entonces, pues si yo cambio la clave, va a cambiar la forma de cifrado. Y pues así termina básicamente este ejercicio. Y gracias por su atención.